El tiempo no borra los crímenes, solo los esconde. Soy Red King y quiero que conozcas el siguiente hecho histórico. Era alguien en quien confiarías, un hombre común, invisible, pero durante décadas ocultó una identidad que solo él entendía. Dennis Rader, más conocido como BTK. No era impulso, era método, era control y era solo cuestión de tiempo antes de que lo volviera a hacer. El 15 de marzo de 1974, en Wichita, Kansas, 4 personas fueron asesinadas al interior de una casa. Un hecho que, en ese momento, parecía un crimen aislado, pero que terminaría marcando el inicio de una de las historias criminales más perturbadoras en la historia de Estados Unidos. Joseph Otero, un ex militar de la Fuerza Aérea, estaba casado con Julie, con quien tuvo 5 hijos, Charlie y Danny, ambos de 14 años, Carmen, de 13, Josephine, de 11 y Joy, de 9. Aquella mañana, los 3 hijos mayores se encontraban en la escuela. La rutina era completamente normal. Nada hacía presagiar lo que ocurriría dentro del hogar. Al regresar, encontraron a sus padres y a sus hermanos menores muertos. Estaban estrangulados y maniatados con sogas y cinta adhesiva. La escena era brutal, silenciosa, definitiva. En estado de shock, pidieron ayuda a los vecinos, quienes rápidamente se comunicaron con la policía. Al llegar al lugar, los investigadores comenzaron a notar elementos que no eran comunes en un crimen doméstico. Los nudos utilizados eran particularmente específicos, existiendo 4 variedades distintas, lo que llevó a pensar que el autor tenía conocimientos técnicos o experiencia previa. Joseph y Julie Otero fueron encontrados en la habitación principal, atados y estrangulados. Joy, de 9 años, estaba en su habitación, tendido en el suelo, con 2 camisetas y una bolsa plástica en la cabeza. A un costado del cuerpo había marcas de una silla en la alfombra. Esto permitió inferir que el asesino no solo ejecutó el crimen, sino que permaneció en el lugar observando cómo el menor moría. En el sótano, Josephine, de 11 años, estaba colgada de una tubería, con la ropa interior hasta los tobillos. Había muerto estrangulada. En una de sus piernas se encontraron manchas de semen. Sin embargo, no hubo violación. El agresor se había masturbado junto al cuerpo, lo que indicaba una motivación sexual asociada al control y la dominación. La línea telefónica estaba cortada y además el sujeto había robado un juego de llaves, una radio, una furgoneta y el reloj de pulsera del padre. La autopsia confirmó que todos fueron estrangulados. Presentaban múltiples marcas de sogas en sus cuellos, lo que indicaba que la presión fue aplicada en varias ocasiones, prolongando el sufrimiento. La reconstrucción posterior permitió establecer que la familia estaba desayunando cuando Rader tocó la puerta, una escena cotidiana interrumpida por la violencia. Una vez dentro, les apuntó con un revólver. Joseph Otero creyó que se trataba de un robo, pero no era así. Rader los ató uno por uno, comenzando por el más fuerte, el padre, hasta el más débil, el hijo menor. Este orden no fue casual, respondía a un control absoluto de la situación. Luego comenzó una tortura psicológica, dirigida especialmente a los padres, simulando abusar de los hijos frente a ellos. El objetivo no era solo matar, sino dominar emocionalmente. Colocó una bolsa de plástico en la cabeza del padre, ajustándola con una cuerda hasta provocarle la asfixia. Luego estranguló a la madre. Posteriormente, asesinó a la hija. Sin embargo, al notar que los padres aún mostraban signos de vida, volvió a estrangular a la madre hasta causarle la muerte definitiva, y colocó bolsas plásticas en las cabezas del padre y del hijo, quienes finalmente murieron asfixiados. Antes de abandonar el lugar, se dio cuenta de que la niña aún seguía con vida,
Esto lo llevó a bajarla al sótano, donde terminó de asesinarla por estrangulación. Tras el trabajo del sitio del suceso, la policía no logró encontrar huellas, ni testigos, ni evidencia concluyente. Era como si el autor hubiera desaparecido. El caso quedó envuelto en incertidumbre. Muchas teorías surgieron, pero ninguna logró vincular directamente a un sospechoso. Semanas después, el 4 de abril de ese mismo año, un nuevo hecho ocurrió en Wichita. Un joven de 19 años, Kevin Bright, llegó a pedir ayuda tras recibir 2 disparos en el rostro, uno en la frente y el otro en el maxilar superior. A pesar de la gravedad de sus heridas, logró relatar lo ocurrido. Ese día, al acompañar a su hermana, Catherine Bright, de 21 años, hasta su casa, se encontraron con un sujeto en el interior. El hombre les dijo que solo les robaría, pero al igual que en el caso anterior, era una mentira. Los maniató y los separó en distintas habitaciones. Kevin logró liberar sus piernas y corrió a atacar al agresor, pero en ese momento recibió un disparo. Aún así, sobrevivió. Posteriormente, logró liberar sus manos, intentó enfrentarlo nuevamente y logró quitarle el arma. Intentó disparar, pero el arma se trabó. Ese instante fue decisivo. El agresor recuperó el control y le disparó nuevamente en el rostro. Gravemente herido, Kevin logró escapar y pedir ayuda. Su hermana, en la otra habitación, había sido atacada. El sujeto intentó estrangularla, pero al no lograrlo, la apuñaló en 11 ocasiones. Aunque estaba viva cuando llegaron las autoridades, falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Kevin entregó una descripción del atacante, hombre de aproximadamente 28 años, tez blanca, de 1,80 de altura, 80 kilos, cabello oscuro, bigote, vestimenta tipo militar, guantes y un reloj metálico en la muñeca izquierda. A pesar de esto, la policía no logró vincular ambos casos. Además, debido al daño neurológico provocado por el disparo, Kevin comenzó a presentar inconsistencias en sus relatos, lo que dificultó la investigación. Tiempo después, un periodista recibió una llamada anónima. El hombre indicó que había una carta escondida en un libro de ingeniería mecánica en la biblioteca pública. La policía encontró la nota y con ella una revelación. El autor del crimen comenzaba a hablar. La carta contenía detalles que solo el asesino podía conocer. Reconocía ser el responsable, afirmaba actuar solo y señalaba no poder controlar sus impulsos. Se describía como un fetichista y hablaba de un monstruo interno. Explicó su método: seleccionar víctimas, observarlas, acecharlas y finalmente actuar. También dejó claro algo inquietante, que no se detendría. Y firmó con 3 letras: BTK. Bind, Torture and Kill. O en español, atar, torturar y matar. Un nombre que buscaba reconocimiento y que marcaría el inicio de una serie de crímenes. Luego de varios meses de silencio, la existencia de la carta enviada por el asesino de la familia Otero finalmente se filtró. La ciudad de Wichita comenzó a entender una verdad aterradora. El asesino seguía libre y estaba disfrutando cada segundo. El 17 de marzo de 1977, Shirley Bayan, de 26 años, madre de 3 hijos, se encontraba sola en casa cuando el asesino tocó la puerta. Uno de los pequeños abrió y le permitió entrar. Armado y completamente tranquilo, el sujeto encerró a los niños en el baño. Minutos después, ató a Shirley y la estranguló lentamente con una cuerda. Luego, le colocó una bolsa plástica en la cabeza. Los niños sobrevivieron únicamente porque el teléfono sonó. Ese sonido inesperado alteró al asesino y huyó antes de terminar lo que realmente quería hacer:
Las ataduras utilizadas eran prácticamente idénticas a las del caso Otero. La policía ya sospechaba lo inevitable. Todos los caminos llevaban al mismo hombre. Pero mientras las autoridades intentaban seguirle el rastro, él observaba, escuchaba y disfrutaba el miedo que comenzaba a expandirse por la ciudad. El 9 de diciembre de 1977, la policía recibió una llamada extraña. Una voz masculina indicó que había ocurrido un homicidio, entregó la dirección exacta y el nombre de la víctima. Cuando los agentes llegaron al lugar, descubrieron que la línea telefónica había sido cortada, había una ventana rota y en el dormitorio yacía el cuerpo de Nancy Fox. Estaba semidesnuda, atada y estrangulada sobre su propia cama. A un costado había un camisón con restos de semen. Esta vez el asesino no escapó en silencio. Esta vez quiso ser escuchado. Había llamado personalmente a la policía para anunciar el crimen, como si necesitara demostrar que estaba por encima de todos, por encima de la ley. El FBI comenzó a colaborar con el Departamento de Policía de Wichita. Sabían que el asesino buscaba atención, pero negarse a hablar públicamente solo empeoró la situación. A comienzos de 1978, BTK envió un poema dedicado a Shirley Bayan a un periódico local. Sin embargo, no fue publicado. Días después, una nueva carta llegó a una estación de televisión. Dentro había un poema sobre la muerte de Nancy Fox, junto a un dibujo del cuerpo de la víctima sobre la cama. La carta era perturbadora. Describía asesinatos, detallaba procedimientos, hablaba de sus impulsos y se comparaba con otros asesinos seriales famosos. Quería reconocimiento, quería fama, quería convertirse en una figura imposible de ignorar, utilizando siempre su firma personal, BTK. La noticia explotó en Wichita. Las personas comenzaron a instalar sistemas de seguridad, compraron armas, perros guardianes y alarmas. El miedo ya no estaba en las noticias, había entrado en las casas. En abril de 1979, una anciana regresó a su hogar y descubrió que alguien había entrado. Habían robado objetos personales, pero lo peor vino después. Cuando intentó llamar por teléfono, descubrió que la línea estaba cortada. Semanas más tarde, recibió una carta, y dentro estaban algunas de sus joyas robadas, un pañuelo y un dibujo de una mujer desnuda y atada sobre una cama. El mensaje era claro. BTK la había estado esperando. La investigación permitió obtener una descripción parcial del sujeto que envió la carta. Hombre blanco, de aproximadamente 40 años, 1,73 de estatura, afeitado, chaqueta y guantes. Pero esto seguía siendo insuficiente. Las cartas continuaban llegando, todas firmadas como BTK, todas cargadas de errores ortográficos, todas escritas con una arrogancia enfermiza. Mientras tanto, Estados Unidos ya conocía nombres como Ted Bundy, Richard Ramírez y John Wayne Gacy, lo que hacía que la figura del asesino serial ya formara parte del miedo colectivo, y BTK quería estar entre ellos. En 1985 apareció el cadáver de Marin Hedge. Había sido estrangulada. Su cuerpo fue encontrado desnudo cerca de una zanja. Luego, en 1986, Vicki Beverly fue asesinada dentro de su propia habitación, atada, semidesnuda, estrangulada. Su hijo de 2 años estaba dentro de la casa, pero el asesino no le hizo daño. En 1991 desapareció Dolores Davis. Semanas después, su cuerpo apareció debajo de un puente, atada de pies y manos, con una cuerda en el cuello y una máscara abandonada junto al cadáver. Después de eso, el silencio. Los años pasaron y la gente comenzó a olvidar. BTK
parecía haberse desvanecido. En el año 2004, un periódico publicó un artículo recordando los 30 años del asesinato de la familia Otero. Y entonces, BTK regresó. El Wichita Eagle recibió una carta firmada por Bill Thomas Killman. Dentro había fotografías de una víctima, objetos personales y nuevamente las iniciales BTK. Por lo anterior, la policía creó un grupo especial y comprendieron algo importante. El punto débil de BTK eran los medios de comunicación. Necesitaba atención, necesitaba ser visto, necesitaba sentir que seguía aterrorizando a la ciudad. Las cartas comenzaron a aparecer nuevamente, escondidas en cajas, en bolsas, en lugares públicos. BTK disfrutaba jugar con la policía. Pero el mundo había cambiado, la tecnología forense había avanzado y por primera vez él estaba dejando errores. En un registro audiovisual se pudo establecer que el asesino se movía en un Jeep Cherokee. En una de las comunicaciones prometió enviar un disquete siempre y cuando este no sirviera para identificarlo, ante lo cual la policía le respondió públicamente para mantener el contacto. Tiempo después, el disquete llegó y fue el inicio del final. Dentro del análisis del archivo encontraron un nombre, Dennis. Además, el documento había sido creado desde un computador perteneciente a la iglesia cristiana luterana de Park City. Con esta información, la policía investigó y descubrió un hombre llamado Dennis Rader, presidente de la congregación, casado, 2 hijos, veterano de la Fuerza Aérea, inspector de cumplimiento municipal, un hombre aparentemente normal. Pero afuera de su casa había un Jeep Cherokee, el mismo vehículo visto durante la investigación. Aún así, necesitaban una prueba definitiva. Finalmente, obtuvieron ADN relacionado con su hija mediante registros médicos universitarios y la comparación fue concluyente. Dennis Rader era BTK. Dennis fue arrestado en febrero del 2005. Durante los interrogatorios, confesó 10 asesinatos con absoluta frialdad, sin culpa, sin emoción, como si estuviera describiendo simples proyectos personales. En su casa encontraron fotografías de víctimas, ropa femenina, cuerdas, cintas, máscaras y armas, además de autorretratos donde aparecía atado, disfrazado y recreando sus propios crímenes. Y reconoció que se masturbaba observando estas imágenes. También hallaron recortes de periódicos, dibujos, planes y documentos perfectamente organizados. Cada crimen tenía un nombre. Cada asesinato era un proyecto. Dennis Rader era un psicópata organizado y obsesivo. Elegía a sus víctimas, las seguía durante semanas, observaba rutinas, planeaba entradas y salidas y luego disfrutaba viendo el caos en las noticias. Durante el juicio, habló de sus asesinatos con una calma aterradora, sin arrepentimiento, sin remordimiento. Incluso intentó justificar sus impulsos hablando del monstruo que llevaba dentro. El 18 de agosto del año 2005 fue condenado a 10 cadenas perpetuas, una por cada víctima. Y así terminó la historia de uno de los asesinos seriales más perturbadores en la historia de Estados Unidos. Dennis Rader, más conocido como BTK, tenía 2 facetas, una pública, otra letal. Nadie dudaba de él, y por años nadie estuvo cerca de atraparlo, hasta que cometió un único error: creer que nunca lo harían. Para descubrir más historias teñidas de sombras y sangre, sígueme, comenta y entra a mi reino digital. Soy Red King y esto recién comienza.
Y finalmente quiero saludar a dos grandes amigos y seguidores, Estefanía y Yamil. Muchas gracias por su apoyo.